El golpe resonó en el vestíbulo del hotel como un disparo. La mano del guardia de seguridad había empujado al niño con tanta fuerza que éste cayó de espaldas, y el canasto de flores se desparramó por el suelo de mármol como pétalos de una herida abierta. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no mendigos aquí, mocoso?, bramó el guardia, un hombre corpulento con el uniforme demasiado ajustado. Este es un hotel de 5 estrellas, no un basurero. Mateo tenía 11 años, pero sus ojos cafés parecían guardar el cansancio de alguien que había vivido mucho más. Se levantó despacio, limpiándose las manos sucias en su pantalón rasgado. No lloró. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas no alimentaban a su hermana pequeña. «Solo quiero vender flores, señor», dijo con voz tranquila, casi sin emoción. «Mi hermana está enferma. Me importa un comino tu hermana. Lárgate antes de que llame a la policía». Algunas personas en el lujoso vestíbulo observaban la escena con una mezcla de incomodidad y desdén. Una mujer con un abrigo de piel desvió la mirada. Un hombre de negocios aceleró el paso hacia los ascensores. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Mateo comenzó a recoger las flores una por una. Rosas blancas, margaritas, claveles rojos. Cada una representaba la esperanza de conseguir algo de dinero para las medicinas de Lucía, su hermana de 7 años que sufría de una enfermedad cardíaca congénita. Los doctores del hospital público habían sido claros. Sin una cirugía costosa, la niña no llegaría a su próximo cumpleaños. Mientras recogía la última flor, Mateo sintió una presencia junto a él. Levantó la vista y vio unos zapatos italianos impecablemente lustrados. Un traje gris oscuro que parecía costar más que todo lo que él había visto en su vida. Y luego un rostro. El hombre tendría unos 60 años. Cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás. Ojos azules penetrantes que lo observaban con una intensidad desconcertante. «¿Cuánto cuestan tus flores?», preguntó el hombre con una voz grave y serena. El guardia de seguridad palideció al reconocer al recién llegado. «Señor Valderrama, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Este niño siempre viene a molestar a los huéspedes y...» El hombre levantó una mano sin siquiera mirarlo. Y el guardia enmudeció instantáneamente. «Te hice una pregunta». «Muchacho», repitió ahora dirigiéndose a Mateo. 5 pesos cada una». «Señor», respondió Mateo, sosteniéndose el canasto contra el pecho. «Te compro todas». Mateo parpadeó confundido. «¿Todas? Todas. ¿Cuántas tienes?» 20, señor». El hombre sacó su billetera de cuero y extrajo un billete de 500 pesos. Lo colocó en la mano temblorosa de Mateo. «Quédate con el cambio». Pero cuando Mateo le extendió el canasto, el hombre no lo tomó. En cambio, sus ojos se fijaron en algo más, el cuello del niño. O más específicamente, en el collar que colgaba de una delgada cadena de plata, parcialmente oculto bajo la camisa desgastada. Era un dije pequeño, un círculo de plata con un diseño intrincado grabado en su superficie. Una rosa entrelazada con una luna creciente. El rostro del señor Valderrama perdió todo el color. Sus manos, que hasta ese momento habían estado firmes, comenzaron a temblar visiblemente. «Ese collar», susurró y su voz se quebró. «¿Dónde lo conseguiste?» Mateo instintivamente llevó una mano al dije, protegiéndolo. «Era de mi mamá», dijo con cautela. «Es lo único que tengo de ella». «¿Tu mamá?» El hombre dio un paso adelante y Mateo retrocedió. «¿Cómo se llamaba tu madre?» «No tengo que decirle nada», respondió Mateo ahora con la voz más firme. «Gracias por comprar las flores, señor». Se dio la vuelta para marcharse, pero el hombre lo tomó suavemente del brazo. «Por favor», dijo. Y había algo en su voz que Mateo no había escuchado antes, desesperación. «Solo dime su nombre». «Te lo suplico». Mateo lo miró a los ojos. Había lágrimas en ellos. «Marina», dijo finalmente. «Marina Soto». El señor Valderrama dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. Sus piernas parecieron fallarle, y tuvo que apoyarse contra una de las columnas del vestíbulo. Los huéspedes ahora sí se detenían a mirar, sorprendidos de ver a uno de los hombres más poderosos de la ciudad en semejante estado. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, es él. ¿Qué le pasa, señor?», preguntó Mateo, ahora genuinamente preocupado. El hombre respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. «¿Dónde está tu madre ahora?». Mateo bajó la mirada. «Murió cuando yo tenía 4 años. Solo recuerdo un poco de ella. Mi tía Rosario nos cuidó hasta que ella también murió el año pasado. Desde entonces, mi hermana y yo vivimos solos». El señor Valderrama cerró los ojos como si acabara de recibir un golpe físico. «¿Vives solo?». «¿A tu edad?». «Tengo 11. Puedo cuidar de mí mismo y de mi hermana». «¿Y tu padre?». Mateo se encogió de hombros. «Nunca lo conocí. Mi mamá nunca hablaba de él». El hombre abrió los ojos y miró a Mateo con tal intensidad
que el niño sintió como si pudiera ver a través de él. Necesito que vengas conmigo. No puedo. Tengo que volver con mi hermana. Está sola en casa y... Por favor, interrumpió el hombre. Solo unas horas. Te prometo que después te llevaré con tu hermana. Pero hay algo que necesito confirmar. Algo que... Se detuvo como si las palabras fueran demasiado grandes para salir. Algo que podría cambiarlo todo. Mateo dudó. Había aprendido a desconfiar de los extraños, especialmente de los ricos que prometían cosas que nunca cumplían. Pero había algo en los ojos de este hombre, algo que le decía que esto era diferente. ¿Me promete que me llevará con mi hermana? Te doy mi palabra. Está bien, pero solo unas horas. El señor Valderrama llamó a su chofer con un gesto, y minutos después, Mateo se encontraba en el asiento trasero de una limusina negra, sintiendo el suave cuero contra su piel y mirando por la ventana tintada cómo la ciudad pasaba como un borrón. El chofer no hizo preguntas. El guardia de seguridad del hotel había quedado atrás, probablemente sudando frío por haber maltratado al niño frente a su jefe. Durante el trayecto, el señor Valderrama no dejaba de mirarlo. Estudiaba cada rasgo de su rostro como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. ¿Por qué me mira así?, preguntó Mateo finalmente. Porque te pareces a alguien que conocí hace mucho tiempo, respondió el hombre con voz distante. ¿A quién? A mí mismo. Cuando era joven, la limusina se detuvo frente a una clínica privada, un edificio moderno de vidrio y acero que brillaba bajo el sol de la tarde. Mateo nunca había estado en un lugar así. Cuando Lucía se enfermaba, la llevaba al hospital público, donde esperaban horas entre paredes descascaradas y sillas rotas. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó con desconfianza creciente. Necesito que te hagas un análisis de sangre. ¿Para qué? El señor Valderrama lo miró directamente a los ojos. Para saber la verdad. Para saber si realmente eres quien creo que eres. Mateo no entendía nada, pero algo en el tono del hombre lo hizo asentir. Entraron a la clínica, donde los recibió una doctora de bata blanca que claramente ya estaba esperándolos. Todo había sido arreglado con anticipación. El hombre no solo era rico, era alguien con poder para mover montañas con una sola llamada telefónica. La extracción de sangre fue rápida e indolora. La doctora fue amable, hablándole con suavidad mientras la aguja entraba en su brazo. Mateo la observó llenarse de su sangre roja oscura, preguntándose qué secretos podría revelar ese líquido que corría por sus venas. ¿Cuánto tardarán los resultados?, preguntó el señor Valderrama a la doctora. Para un análisis de ADN completo. Normalmente son varias semanas, pero con su solicitud urgente y el laboratorio privado, podríamos tener resultados preliminares en 4 o 5 días. El hombre asintió, claramente insatisfecho con la espera pero sin otra opción. Cuando salieron de la clínica, el sol comenzaba a descender. Ahora lléveme con mi hermana, dijo Mateo. Ya hice lo que me pidió, por supuesto. Pero primero, dime dónde viven. Mateo titubeó. No le gustaba revelar su dirección, pero el hombre había cumplido su palabra hasta ahora. En La Esperanza. Es un barrio al sur. Edificio Santa Ana, apartamento 302. La Esperanza era el eufemismo cruel que alguien había decidido ponerle a una de las zonas más pobres de la ciudad. Calles sin asfaltar, edificios deteriorados, basura en las esquinas y la constante sensación de que algo malo podía ocurrir en cualquier momento. Cuando la limusina entró al barrio, algunas personas se detuvieron a mirar con desconfianza. No era común ver vehículos así por esos lados. Mateo indicó el edificio, una estructura de 4 pisos con la pintura descascarada y algunas ventanas tapiadas con tablas de madera. Subieron las escaleras porque el elevador llevaba años sin funcionar. En el tercer piso, Mateo sacó una llave atada con un cordel a su cuello y abrió la puerta de metal abollada. El apartamento era pequeño. Una habitación que hacía las veces de sala, comedor y cocina. Una puerta al fondo que daba al único dormitorio. Muebles viejos y desarmados, pero estaba limpio. Mateo se aseguraba de eso. Había aprendido que la pobreza no tenía que ser sinónimo de suciedad. ¿Mati?, llamó una voz débil desde el dormitorio. «Soy yo, Lucía», respondió Mateo apresurándose hacia la habitación. La niña estaba acostada en un colchón en el suelo, cubierta con una manta raída. Su rostro era pálido, con ojeras profundas que no deberían estar en el rostro de una niña de 7 años. Pero sonrió cuando vio a su hermano. «Tardaste mucho. Tenía miedo. Lo siento, pequeña. Pasó algo extraño». Fue entonces cuando Lucía notó al señor Valderrama parado en el umbral de la puerta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un poco de miedo. «¿Quién es él?» «Un señor que me compró todas las flores», explicó Mateo sentándose junto a ella. Es buena persona, creo». El señor Valderrama entró lentamente a la habitación, y cuando vio a la niña, su expresión se suavizó de una manera que Mateo no había visto antes. «Hola, Lucía»,
dijo con gentileza. Me llamo Ricardo Valderrama. ¿Eres rico? Preguntó la niña con la franqueza propia de los niños. Tu traje parece muy caro. Ricardo no pudo evitar una pequeña sonrisa. Supongo que sí. ¿Entonces puedes ayudar a mi hermano? Él trabaja mucho, pero nunca es suficiente para mis medicinas. A veces no come para que yo pueda comer. Mateo se sonrojó. Lucía. Es verdad, Mati. Te escucho llorar por las noches cuando crees que estoy dormida. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se arrodilló junto al colchón mirando a la niña. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Por qué necesitas medicinas? Mi corazón no funciona bien, explicó ella con la simplicidad de quien ha tenido que explicarlo muchas veces. Los doctores dicen que necesito una operación, pero cuesta mucho dinero. Mati dice que algún día lo conseguiremos, pero yo sé que está mintiendo para que no me preocupe. Ricardo miró a Mateo, quien tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Cuánto cuesta la cirugía? 250,000 pesos, respondió Mateo con voz apagada. Podría conseguir esa cantidad en, no sé, tal vez 100 años si sigo vendiendo flores. Ricardo se puso de pie y sacó su teléfono. Hizo una llamada. Soy Ricardo Valderrama. Necesito que preparen una habitación privada en el Hospital San Rafael. Es para una niña con una condición cardíaca que requiere cirugía urgente. Quiero al mejor cardiólogo pediátrico disponible. No me importa de dónde tengan que traerlo. Sí, lo pagaré todo. Esta misma noche. Perfecto. Colgó y miró a los hermanos que lo observaban con incredulidad absoluta. Lucía será operada y tendrá la mejor atención médica posible. No, no puede hacer eso, tartamudeó Mateo. Es demasiado dinero. No podemos pagarle. No te estoy pidiendo que me pagues, dijo Ricardo. Esto no es caridad ni un préstamo. Es algo que necesito hacer, y cuando tengamos los resultados de ese análisis de sangre, tal vez entiendas por qué. Esa noche Lucía fue trasladada al Hospital San Rafael en una ambulancia privada. Mateo iba con ella, sosteniendo su pequeña mano, todavía sin creer lo que estaba sucediendo. Ricardo lo seguía en su limusina. El hospital era como un palacio comparado con los lugares donde Mateo había llevado a su hermana antes. Pisos relucientes, paredes blancas inmaculadas, enfermeras amables que se movían con eficiencia silenciosa. Lucía fue instalada en una habitación privada con una cama que se ajustaba electrónicamente, una televisión en la pared y una ventana que daba a un jardín iluminado. Los médicos la examinaron durante horas. Hicieron análisis, tomaron imágenes de su corazón, consultaron entre ellos en voces bajas pero urgentes. Finalmente, el cardiólogo jefe, el doctor Mendoza, un hombre de mediana edad con lentes y una expresión seria pero amable, habló con Ricardo y Mateo en el pasillo. La condición de la niña es grave pero operable, explicó. Tiene una malformación en una de las válvulas cardíacas. Sin cirugía, su pronóstico es pobre. Con cirugía tiene un 85% de probabilidades de recuperación completa. ¿Cuándo pueden operarla?, preguntó Ricardo. Necesitamos estabilizarla primero. Su estado nutricional no es óptimo y tiene anemia. Con tratamiento podríamos estar listos para cirugía en una semana. Hagan lo que sea necesario. Durante los días siguientes, Mateo prácticamente vivió en el hospital. Ricardo había arreglado para que tuviera un sofá-cama en la habitación de Lucía y las enfermeras le traían comida 3 veces al día. Comida real, no las sobras que a veces lograba conseguir en los restaurantes del centro. Lucía mejoraba día a día. El color regresaba a sus mejillas. Empezaba a bromear con las enfermeras. Incluso pidió libros para leer, algo que antes no tenía la energía para hacer. Ricardo los visitaba todos los días. Al principio, Mateo estaba incómodo con su presencia, esperando que en algún momento el hombre pidiera algo a cambio. Pero eso nunca sucedió. Ricardo simplemente se sentaba junto a la cama de Lucía. Le leía cuentos, le compraba pequeños regalos que la hacían sonreír, y cada vez que miraba a Mateo había esa expresión en sus ojos, como si estuviera viendo un fantasma. O un milagro. En la noche del 4.º día, cuando Lucía finalmente se había quedado dormida después de una larga sesión de cuentos, Ricardo le pidió a Mateo que caminara con él por los jardines del hospital. Era una noche clara. Las estrellas brillaban en el cielo, algo raro de ver en la ciudad con toda su contaminación lumínica. Se sentaron en una banca junto a una fuente que murmuraba suavemente. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó Mateo finalmente. No nos conoce. No le debemos nada. ¿Por qué nos ayuda? Ricardo permaneció en silencio por un largo momento, mirando el agua de la fuente. Hace 12 años, comenzó con voz distante. Conocí a una mujer llamada Marina. Trabajaba como mesera en un pequeño restaurante que frecuentaba. Era hermosa, inteligente, con un espíritu que iluminaba cualquier habitación en la que entraba.
Me enamoré de ella casi instantáneamente. Mateo escuchaba, su corazón latiendo más rápido. Comenzamos a vernos en secreto. Yo estaba en medio de un matrimonio arreglado con la hija de un socio de negocios. Un matrimonio sin amor solo por conveniencia y dinero. Pero con Marina, con ella todo era real. Me hacía querer ser mejor persona. Su voz se quebró ligeramente. Le pedí que esperara. Le prometí que me divorciaría, que estaríamos juntos. Pero era cobarde. Tenía miedo de perder mi posición social, mi empresa, el respeto de mi familia. Así que postergué y postergué mientras Marina esperaba. ¿Qué pasó?, susurró Mateo. Una noche vino a verme a mi oficina. Estaba llorando. Me dijo que estaba embarazada. Yo. Cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Yo entré en pánico. Le dije cosas horribles. Le dije que no podía tener ese bebé, que arruinaría mi vida, que probablemente estaba tratando de atraparme. Le ofrecí dinero para que se deshiciera del problema. Mateo sintió una oleada de ira y comprensión al mismo tiempo. Marina me miró con tanto dolor y decepción en sus ojos. Me dijo que había sido un error amarlo, que su hijo nunca sabría que tuvo un padre tan cobarde, y se fue. Traté de contactarla después cuando entré en razón, pero había desaparecido. Cambió de número, de dirección, de trabajo. Era como si la tierra se la hubiera tragado. «¿Buscó usted a mi mamá?», dijo Mateo, no como pregunta sino como afirmación. Durante años. Contraté investigadores privados, ofrecí recompensas, seguí cada pista. Pero nunca la encontré. Ella no quería ser encontrada, y la entiendo. No merecía su perdón. Se volvió hacia Mateo. Cuando vi ese collar en tu cuello, lo reconocí inmediatamente. Yo se lo había regalado a Marina por su cumpleaños. Lo mandé a hacer especialmente para ella. La rosa porque amaba las flores, y la luna creciente porque decía que le recordaba a las nuevas oportunidades, a los nuevos comienzos. Entonces, ¿usted cree que...? Creo que eres mi hijo, Mateo. Y si el análisis de ADN lo confirma, pasaré el resto de mi vida tratando de compensar los 12 años que perdí. Los 12 años en los que fuiste pobre, en los que tuviste hambre, en los que lloraste sin un padre. Los 12 años en los que tu madre tuvo que criar sola a su hijo porque yo fui un cobarde. Mateo no sabía qué sentir. Parte de él quería golpear a este hombre que había abandonado a su madre. Otra parte quería abrazarlo y llorar. Y otra parte simplemente estaba entumecida, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. «Mi mamá nunca habló de usted», dijo finalmente. «Ni una sola vez. Probablemente quería protegerte del dolor de saber que tu padre te había rechazado antes de que nacieras. ¿Usted está casado? ¿Tiene otros hijos?». Ricardo negó con la cabeza. «Me divorcié hace 5 años. No tuvimos hijos. Mi exesposa y yo éramos 2 extraños compartiendo una casa. En cuanto a otros hijos, nunca los tuve. Pasé todos estos años construyendo un imperio de negocios, siendo respetado y admirado, viviendo en mansiones y viajando por el mundo. Y todo fue vacío. Todo fue un desperdicio porque perdí lo único que realmente importaba. Una familia». Se volvió hacia Mateo con urgencia. «No te pido que me perdones. No te pido que me llames papá o que sientas algo por mí. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad de conocerte, de ayudarte a ti y a tu hermana, de ser parte de sus vidas de la manera que me permitan». Mateo miró al cielo estrellado, pensando en su madre. ¿Qué habría querido ella? ¿Habría querido que perdonara a este hombre? ¿O habría querido que lo rechazara como él la había rechazado a ella? Pero luego pensó en Lucía, en cómo este hombre le había dado una oportunidad de vida sin siquiera saber si realmente eran familia. En cómo había mostrado más bondad en 4 días que muchas personas en toda su vida. «Cuando mi mamá murió», dijo Mateo lentamente, «mi tía Rosario me abrazó mientras lloraba. Me dijo que mi mamá había sido la persona más fuerte que conoció, que me amaba más que a nada en el mundo, y que antes de morir, le hizo prometer que me diría algo cuando fuera lo suficientemente mayor para entender». ¿Qué era? Que el perdón no es para quien nos lastimó, es para nosotros mismos. Para liberarnos del peso del odio. Mateo se volvió hacia Ricardo, y por primera vez desde que se conocieron, había calidez en sus ojos. «No sé si puedo llamarlo papá. No sé si alguna vez podré hacerlo, pero creo que mi mamá querría que le diera una oportunidad». Ricardo rompió a llorar. Sollozos profundos y desgarradores que venían de lo más hondo de su ser. 12 años de culpa, arrepentimiento y pérdida saliendo de su cuerpo como un veneno expulsado. Mateo, después de dudar un momento, lo abrazó.
Era extraño abrazar a este hombre que era un desconocido y al mismo tiempo posiblemente su padre, pero se sintió bien. Los resultados del ADN llegaron al 6º día. Ricardo los recibió en su oficina, con Mateo presente. El sobre blanco parecía pesar más que plomo. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Probabilidad de paternidad: 99,98%. No hacían falta más palabras. Ricardo Valderrama había encontrado a su hijo. La cirugía de Lucía fue programada para el día siguiente. Mateo pasó esa noche en vela, sosteniendo la mano de su hermana mientras ella dormía. Ricardo también estaba allí, sentado en una silla en la esquina, observando a los 2 niños que ahora sabía eran su familia. La mañana de la cirugía, Lucía estaba sorprendentemente tranquila. ¿Y si no despierto?, preguntó mientras los enfermeros preparaban la camilla para llevarla al quirófano. «Vas a despertar», dijo Mateo con firmeza, aunque su voz temblaba. «Eres una guerrera, ¿recuerdas? Mi pequeña guerrera. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Lucía miró a Ricardo. «¿Tú también me lo prometes, señor Ricardo?» Ricardo se acercó y tomó su pequeña mano. «Te lo prometo, Lucía, y voy a estar aquí cuando despiertes. Los 2 vamos a estar aquí». «¿Puedo pedirte algo?» «Lo que sea. Cuando despierte, ¿podemos ser una familia de verdad?» «Mati y yo nunca hemos tenido una familia completa». «Sería lindo». Ricardo sintió que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Me encantaría que fuéramos una familia». La llevaron al quirófano, y comenzó la espera más larga de sus vidas. Ya, 3 horas. 4. 5. Mateo caminaba de un lado a otro de la sala de espera. Ricardo intentaba leer informes de trabajo, pero no podía concentrarse. Cada minuto era una eternidad. Finalmente, después de 6 horas, el doctor Mendoza salió del quirófano. Tenía la mascarilla bajada y su rostro era ilegible. Mateo se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. «¿Cómo está?», el doctor sonrió. «La cirugía fue un éxito completo. Lucía va a estar bien». Mateo sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Ricardo tuvo que sostenerlo mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. 12 años de llevar el peso del mundo sobre sus hombros finalmente se liberaban. Lucía pasó 3 días en cuidados intensivos y luego fue trasladada a una habitación regular. Cuando finalmente despertó completamente y vio a Mateo y a Ricardo junto a su cama, sonrió. «¿Ya somos una familia?», preguntó con voz débil pero esperanzada. «Sí, pequeña», respondió Ricardo tomando su mano. «Ya somos una familia». Las semanas siguientes fueron de ajustes y cambios. Ricardo no solo insistió en que Mateo y Lucía se mudaran a su mansión, sino que se aseguró de que fuera una verdadera transición, no una imposición. Les dio tiempo para despedirse de su viejo apartamento, para empacar las pocas pertenencias que querían conservar. La mansión era más grande de lo que Mateo había imaginado. 3 pisos, un jardín que parecía interminable, una piscina, habitaciones para cada uno con sus propios baños. Era abrumador. Pero Ricardo fue paciente, no forzó nada. Les dio espacio y tiempo para acostumbrarse. Mateo fue inscrito en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. Al principio se sentía fuera de lugar entre niños que habían nacido en la riqueza, que nunca habían pasado hambre, que se quejaban de problemas que a él le parecían ridículos. Pero gradualmente fue encontrando su lugar. Descubrió que era inteligente, que había aprendido más sobre la vida vendiendo flores en las calles que muchos de sus compañeros aprenderían en toda su existencia protegida. Lucía, con su corazón reparado, florecía. Ganaba peso, sus mejillas se sonrojaban con salud, su risa llenaba la casa. Comenzó a asistir a una escuela para niñas, hizo amigas, aprendió a nadar en la piscina de la mansión. Pero la verdadera transformación fue en Ricardo. El hombre que había pasado décadas siendo respetado pero solitario, poderoso pero vacío, finalmente había encontrado un propósito más allá del dinero y el éxito. Aprendió a ser padre. No fue fácil. Cometió errores. Fue sobreprotector a veces, demasiado permisivo otras. Pero estaba presente, realmente presente. Una noche, 6 meses después de aquel encuentro en el hotel, Ricardo llamó a Mateo a su estudio. Era una habitación forrada de libros, con un escritorio de caoba y ventanales que daban al jardín iluminado por luces suaves. «Hay algo que quiero darte», dijo Ricardo entregándole un sobre. Mateo lo abrió. Dentro había documentos legales. «¿Qué es esto?» «Son papeles de adopción. Quiero hacerlo oficial. Quiero que legalmente seas mi hijo. Quiero que lleves mi apellido si así lo deseas. Pero solo si tú quieres. No te voy a presionar». Mateo miró los papeles por un largo momento. «¿Y Lucía?» «También hay papeles para ella».
Quiero adoptarlos a ambos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Pensó en su madre, en cómo había luchado sola todos esos años, en cómo había muerto demasiado joven y cansada. Pensó en su tía Rosario, que los había acogido cuando no tenía obligación de hacerlo. Pensó en todas las noches frías, en todos los días de hambre, en todas las veces que había tenido que ser adulto cuando solo era un niño. Mi mamá me puso Mateo porque significa regalo de Dios, dijo finalmente. Ella solía decirme que yo era su milagro, que a pesar de todo lo malo que había pasado, yo hacía que valiera la pena. Ricardo asintió con los ojos brillantes. Tu madre tenía razón. Eres un regalo. Ambos lo son. ¿Usted? Mateo se detuvo, respiró profundo y continuó. Tú no estuviste ahí cuando nací. No estuviste cuando di mis primeros pasos o dije mis primeras palabras. No estuviste cuando mi mamá murió y yo no entendía por qué Dios me la había quitado. No estuviste cuando vendía flores bajo la lluvia o cuando pasábamos días sin comer. Ricardo bajó la cabeza, preparándose para el rechazo que sabía que merecía. Pero estás aquí ahora, continuó Mateo. Estuviste ahí cuando Lucía te necesitaba. Estás aprendiendo a ser padre incluso cuando es difícil. Y creo que mi mamá estaría orgullosa de eso. Estaría orgullosa de que encontraste el valor que no tenías hace 12 años. Levantó los papeles. Sí, quiero que me adoptes. Quiero ser oficialmente tu hijo. Y creo que ahora puedo llamarte papá. No porque lo merezcas, sino porque ambos merecemos una segunda oportunidad. Ricardo se levantó de su silla y abrazó a Mateo. No fue un abrazo incómodo o forzado. Fue el abrazo de un padre y un hijo que se habían encontrado contra todas las probabilidades. Voy a dedicar el resto de mi vida a ser el padre que debí ser desde el principio, susurró Ricardo. Te lo prometo. Lo sé, papá. Lo sé. 2 meses después, la adopción fue oficial. Mateo y Lucía ahora eran legalmente Mateo Valderrama y Lucía Valderrama. Hubo una pequeña celebración en la casa, con los pocos amigos que habían hecho en su nueva vida. Pero lo más importante fue la ceremonia privada que Ricardo organizó. Los llevó a un cementerio en las afueras de la ciudad donde estaba enterrada Marina. La tumba era modesta, con una simple lápida que decía, Marina Soto, amada madre. 1985-2017. Ricardo colocó un ramo enorme de rosas blancas frente a la lápida. Se arrodilló con Mateo y Lucía a cada lado. Marina, comenzó con voz quebrada. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te fallé de la peor manera posible. Pero quiero que sepas que encontré a nuestro hijo. Y es extraordinario. Es valiente, inteligente, compasivo. Todo lo que es bueno en él viene de ti. Tocó la lápida con ternura. También estoy cuidando de Lucía. No es mi hija biológica, pero la amo como si lo fuera. Voy a asegurarme de que ambos tengan todo lo que tú querías darles, pero no pudiste. No porque yo sea mejor que tú, nunca podría hacerlo, sino porque es lo mínimo que puedo hacer después de haberte fallado. Mateo colocó el collar que siempre había llevado sobre la lápida. Mamá, este collar siempre me mantuvo cerca de ti, pero creo que ahora necesito dejarlo aquí. Necesito dejarlo contigo, porque ya no necesito un pedazo de metal para recordarte. Te llevo en mi corazón, en cada decisión que tomo, en cada vez que cuido de Lucía, en cada vez que perdono cuando sería más fácil odiar. Lucía, que había estado callada hasta ese momento, puso su pequeña mano sobre la lápida. Gracias por cuidar de Mati cuando yo no había nacido todavía, abuelita Marina. Gracias por enseñarle a ser un buen hermano. Voy a cuidar de él ahora, te lo prometo, y voy a ser una buena persona, como él. Los 3 se quedaron allí por un largo tiempo, en silencio, cada uno con sus propios pensamientos y oraciones. Cuando finalmente se levantaron para irse, una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, y Mateo sintió como si su madre estuviera allí, dándole su bendición. La vida continuó, como siempre lo hace. Mateo se convirtió en un estudiante excepcional. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios y las matemáticas. Ricardo comenzó a enseñarle sobre su empresa, no como presión sino como una posibilidad para el futuro. Mateo estaba interesado pero también tenía otros sueños. Quiero crear una fundación, le dijo a Ricardo una noche durante la cena. Una fundación que ayude a niños en situaciones como la que estábamos Lucía y yo. Niños que viven solos, que tienen que trabajar en lugar de ir a la escuela, que tienen hermanos enfermos y no pueden pagar el tratamiento. Ricardo sonrió con orgullo. Me parece una idea maravillosa. Cuéntame más. Podríamos llamarla Fundación Marina, en honor a mi mamá. Podríamos darles becas escolares, pagar tratamientos médicos, dar capacitación laboral a adolescentes. Todo lo que nosotros no tuvimos pero necesitábamos desesperadamente. Cuando tengas 18 años, dijo Ricardo, transferiré una parte significativa de mi fortuna a esa fundación. Y tú puedes dirigirla si quieres.
O podemos contratar profesionales para que la dirijan mientras tú decides qué quieres hacer con tu vida. ¿De verdad harías eso? Mateo, el dinero que he acumulado durante toda mi vida nunca me dio verdadera felicidad. Pero usarlo para ayudar a otros en tu nombre y en el nombre de tu madre, eso sí tiene significado. Lucía, que había estado escuchando en silencio mientras comía, intervino. Yo quiero ser doctora cuando crezca. Una doctora que ayude a niños como yo, que tengan el corazón enfermo. Serás una doctora maravillosa, dijo Ricardo revolviéndole el cabello con cariño. Y yo pagaré cada centavo de tu educación con orgullo. Los años pasaron. Mateo se graduó de la escuela secundaria con honores. Fue aceptado en varias universidades prestigiosas, pero eligió una en la ciudad para poder estar cerca de Lucía y Ricardo. Estudió administración de empresas y trabajo social. Una combinación poco común pero perfecta para sus planes. Lucía creció hasta convertirse en una adolescente vibrante y llena de vida. Su corazón funcionaba perfectamente. Cada chequeo médico confirmaba que la cirugía había sido un éxito completo. Se volvió la mejor estudiante de su clase, con un particular interés en ciencias y medicina. Ricardo envejeció con gracia, más feliz de lo que había sido en toda su vida. Su negocio seguía prosperando, pero ya no era lo más importante para él. Lo más importante eran las cenas familiares, los fines de semana juntos, las conversaciones nocturnas con sus hijos. Cuando Mateo cumplió 25 años, la Fundación Marina fue oficialmente inaugurada. Fue un evento grande, con cobertura de prensa y asistencia de figuras importantes de la ciudad. Pero para Mateo, lo más significativo fue ver a los primeros 50 niños que recibirían becas completas para la escuela, atención médica gratuita y apoyo psicológico. Uno de esos niños era un pequeño de 9 años llamado Daniel, que vendía dulces en los semáforos para mantener a su madre enferma. Cuando le entregaron la beca, comenzó a llorar. ¿Por qué lloras?, le preguntó Mateo, arrodillándose a su altura. Esto es algo bueno. Es que no puedo creerlo, sollozó el niño. Pensé que iba a estar solo toda mi vida. Pensé que nadie se preocupaba por niños como yo. Mateo lo abrazó, recordando exactamente cómo se sentía eso. Yo era como tú, y alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de ayudarte a ti. Y cuando seas mayor, tal vez tú ayudarás a alguien más. Así es como cambiamos el mundo. Un niño a la vez. Esa noche, de vuelta en casa, Mateo encontró a Ricardo en el estudio, mirando viejas fotografías. Una en particular llamó su atención. Era de Marina, joven y sonriente, con el collar de la rosa y la luna alrededor de su cuello. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó Mateo. La encontré guardada en una caja vieja. La había tomado el día que le di el collar. Mira qué feliz se veía. Mateo se sentó junto a su padre, estudiando el rostro de su madre. Me parezco a ella. Tiene sus ojos y su corazón. ¿Crees que ella estaría orgullosa de lo que hemos construido? ¿De lo que somos ahora? Ricardo puso una mano en el hombro de su hijo. Creo que estaría más que orgullosa. Ella te crió para ser un buen hombre, y lo eres. Todo lo demás que ha venido después, el dinero, las oportunidades, la fundación, es solo la cereza del pastel. Pero el pastel, la esencia de quién eres, eso fue todo ella. Y un poco tuyo también, añadió Mateo. No todo, pero sí lo suficiente. Ricardo sonrió con tristeza y gratitud. Eso significa más para mí de lo que puedas imaginar. Años más tarde, cuando Lucía se graduó de la Facultad de Medicina con honores, toda la familia estaba allí para celebrar. Mateo, ahora un exitoso empresario social reconocido internacionalmente. Ricardo en sus 70 pero todavía lúcido y activo. Y Lucía, la niña que una vez había estado al borde de la muerte, ahora era una joven doctora brillante lista para salvar vidas. En su discurso de graduación, Lucía habló sobre su experiencia. Cuando tenía 7 años, estaba muriendo. Mi corazón estaba fallando y no teníamos dinero para la cirugía que necesitaba. Mi hermano mayor trabajaba día y noche vendiendo flores, tratando desesperadamente de reunir lo imposible. Pensé que moriría en ese pequeño apartamento, sin haber vivido realmente. Miró a la audiencia, con lágrimas en los ojos pero voz firme. Pero entonces pasó un milagro. Un hombre que no nos conocía nos dio una oportunidad. Nos dio una familia. Nos dio un futuro. Y me dio vida. Hoy me gradúo como doctora no solo porque tengo el privilegio de la educación, sino porque recuerdo lo que es no tener esperanza. Recuerdo lo que es ser una paciente sin recursos. Y voy a dedicar mi carrera a asegurarme de que ningún niño muera por no poder pagar su tratamiento. El aplauso fue ensordecedor. Mateo y Ricardo estaban en primera fila, llorando de orgullo. Cuando Lucía bajó del podio, corrió hacia ellos y los tres se abrazaron. Una familia que había sido forjada no por la sangre solamente, sino por el amor, el perdón y la segunda oportunidades. Esa noche, en la celebración familiar, Ricardo pidió silencio.
Quiero hacer un brindis, dijo levantando su copa. Hace 15 años yo era un hombre rico pero miserable. Tenía todo el dinero del mundo pero ninguna razón para vivir. Y entonces un niño de 11 años que vendía flores entró a mi hotel y mi vida cambió para siempre. Miró a Mateo y a Lucía. Ustedes me enseñaron que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades. Está en las risas compartidas, en las lágrimas consoladas, en los logros celebrados juntos. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para ser mejor. Que el perdón es posible incluso después de las peores traiciones. Que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Su voz se quebró. Soy el hombre más rico del mundo. No por mi fortuna, sino porque tengo a los mejores hijos que un padre podría pedir. Y cada día, cada momento que paso con ustedes es un regalo que no merezco pero que atesoro con todo mi corazón. Levantó su copa más alto. Por Marina, que crió a un hijo extraordinario en circunstancias imposibles. Por Mateo, que me enseñó que el perdón es más fuerte que el resentimiento. Por Lucía, que nos recuerda cada día lo preciosa que es la vida. Y por las familias, no solo las que nacen, sino las que elegimos, las que construimos, las que salvamos. ¡Salud!, respondieron todos al unísono. Mientras la celebración continuaba, Mateo salió al balcón a tomar aire fresco. La ciudad se extendía ante él, millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar allá abajo había un niño vendiendo flores, o dulces, o lo que fuera necesario para sobrevivir. Un niño que se preguntaba si alguien lo notaría, si alguien se preocuparía, si la vida alguna vez sería diferente. Mateo sonrió tocando el lugar donde solía llevar el collar de su madre. Ya no lo llevaba físicamente, pero sentía su presencia siempre. Y se prometió a sí mismo que la Fundación Marina llegaría a ese niño, y a cientos más como él. Ricardo se unió a él en el balcón. ¿En qué piensas? En lo extraña que es la vida, respondió Mateo. Un collar, eso fue todo lo que necesitó para cambiar todo. Un simple collar de plata. No fue el collar, corrigió Ricardo suavemente. Fue el amor de tu madre que lo preservó. Fue tu carácter que te hizo sobrevivir. Fue tu capacidad de perdonar que nos dio una oportunidad. El collar solo fue el símbolo, pero el verdadero milagro fueron ustedes. ¿Sabes qué es lo irónico? Dijo Mateo. Ese día que me echaron del hotel estaba desesperado. Pensé que era el peor día de mi vida. Pensé que todo estaba perdido. Pero resultó ser el día que encontré a mi padre. El día que salvé a mi hermana. El día que cambió todo. A veces los peores momentos nos llevan a los mejores destinos, reflexionó Ricardo. Sí. Y a veces las personas que más nos lastiman pueden convertirse en las que más nos aman. Si nos damos la oportunidad. Se quedaron allí padre e hijo, mirando la ciudad iluminada, pensando en el pasado, disfrutando el presente y soñando con el futuro. Un futuro lleno de posibilidades, de más niños salvados, de más vidas cambiadas. Porque al final, esa era la verdadera lección de su historia, que nunca es demasiado tarde para el perdón. Nunca es demasiado tarde para el amor, y nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que deberías haber sido desde el principio. El niño pobre que vendía flores había encontrado a su padre. El millonario que había perdido todo lo importante había encontrado su redención. Y juntos habían creado algo hermoso, una familia construida sobre las cenizas del arrepentimiento y las flores del perdón. Y en algún lugar, en el cielo, o en el viento, o en el corazón de quienes la recordaban, Marina sonreía. Porque su hijo había encontrado su camino. Porque su hija había sido salvada. Porque el amor, después de todo, siempre encuentra la forma de ganar. Siempre. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.